Neoclasicismo y romanticismo. ¿Qué son? Principalmente debemos delimitar los periodos a los que nos vamos a referir, puesto que uno pasó primero en la historia. El neoclasicismo se desarrolló desde mediados del siglo XVIII hasta el siglo XIX, y si hablamos del romanticismo, este se desarrolló desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta las revoluciones de 1848. El neoclasicismo. Este fue un movimiento artístico y literario que se caracterizó por recuperar las normas y gustos de la antigüedad clásica griega y latina, consideradas reflejo de racionalidad, sobriedad y claridad. El más conocido de estos movimientos es el que se desarrolló en Europa durante la mitad del siglo XVIII. Tres procesos históricos fueron claves en este movimiento neoclásico. Hablamos de la aparición de la Ilustración o el Iluminismo, movimiento filosófico que defendía la razón, el conocimiento y la secularización como propósito y medio para derrogar el dogmismo y fomentar el progreso. En este movimiento se insertó la enciclopedia, el de Diderot y el de Albert, publicada por primera vez entre 1751 y 1772. El descubrimiento de las ruinas de Herculano y Pompeya, que despertó nuevamente el interés por estudiar la cultura grecolatina. Por último, la llamada doble revolución, es decir, la revolución industrial, que estaba modificando los modos de producción y organización social, y la revolución francesa, que proclamaba igualdad, libertad y fraternidad. El propósito y fin del neoclasicismo era la educación y la moralización de la sociedad, con miras a la construcción del proyecto moderno. Los artistas y escritores creían que a través de sus obras ayudaban a difundir los valores necesarios para construir una sociedad racional, moral, culta y progresista que superara la ignorancia, a la que veían como madre de la intolerancia y el dogmatismo. Entre los artistas existía una convicción por crear una estética que le confiriera un nuevo sentido al paso de la tradición a la modernidad, bajo una escala de valores que se consideraban racionales y, en esa medida, universales. Entre ellos estaban la libertad, la idea de patria, el heroísmo y el espíritu de sacrificio, rigor y autodominio. Este periodo tuvo su final a mediados de la mitad del siglo XVIII, dándole paso a lo que sería denominado el prerromanticismo. Este es un movimiento literario desarrollado en Europa, de manera más notoria, a finales del siglo XVIII. Tal y como su nombre lo indica, esta corriente fue la precursora del romanticismo literario, movimiento que se opuso al neoclasicismo. Primero lo vieron nacer Alemania e Inglaterra, luego se extendió por España, Italia y por último Francia. Este movimiento literario presentó aspectos diferentes a los del neoclasicismo, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes. Este movimiento afirmó los sentimientos sobre la razón, dando preponderancia a las emociones. Los escritores se dejaron llevar por lo que sentían, sin importar lo exaltado o triste que resultara. Para el desarrollo de sus obras, el prerromanticismo y después el romanticismo prefirió escenarios y espacios cargados de misterio, cementerios, ruinas, bosques oscuros, tormentas, escenas nocturnas, aparición de fantasmas, etc. Fueron especialmente trabajados por los prerrománticos. Este abrió un paso a la escritura más intimista e individualista. Dentro de este periodo podemos resaltar la participación de algunos referentes, como Manuel José Quintana, en España de 1772 a 1857. La mayoría de sus obras abarcan temas políticos y morales. Pelayo, El Duque de Viseo y Las reglas del drama son solo algunos de sus trabajos como escritor. Se encuentra más cerca del neoclasicismo. José Cadalso, España de 1741 y 1782. Escribió sus obras bajo el sobrenombre de Dalmiro, tanto prosa como poesía. Ocios de mi juventud, La Numantía y Solaya encabezan su repertorio de escritos. Vittorio Alfieri, Italia 1749
1803. Es el representante más destacado del prerromanticismo. En Italia, Antonio y Cleopatra, Agamenón, Virginia, Don Garcés, Orestes y María Saturada son sus obras más relevantes, de forma clásica, pero de contenido netamente romántico, conflicto entre el poder, la libertad y la rebeldía. Estos movimientos y referentes le dieron paso a lo que se conoce como romanticismo, que es el movimiento cultural que se desarrolló desde las últimas décadas del siglo XVIII, siendo denominado así por su antecesor, ya que este nuevo periodo se definió el canon de límites artísticos y filosóficos en los que se regía, que se prolongó durante buena parte del siglo XIX y surgió principalmente en Alemania, el Reino Unido, Francia. Allí se extendió a otros países como Europa y América. El romanticismo se caracterizó por la exaltación de la libertad, la individualidad y la subjetividad con la sentimentalidad, frente a la objetividad y el racionalismo del pensamiento de la Ilustración, además de un fuerte rechazo a la tradición clásica proveniente del neoclasicismo. Se expresó en distintos campos de la actividad humana, no solo en el arte, con la música, la literatura y la pintura principalmente, sino también en el campo de la política y de las ideas, con el liberalismo. Por otro lado, como romanticismo también se le denomina a la cualidad de romántico o cierta sentimentalidad excesiva característica de los amantes. El romanticismo defiende la libertad por sobre todas las cosas, tanto en lo emocional, social, político y económico, rescatando así el nacionalismo e introduciendo el liberalismo. Las expresiones artísticas del romanticismo tienen componentes que muestran una perspectiva subjetiva llena de emoción y provocación. Durante el romanticismo se cultivaron géneros como el artículo de costumbres, la leyenda, la biografía, la novela histórica, la novela gótica, la novela de aventuras y el folletín o novela por entregas. También tuvieron particular preeminencia géneros como el teatro y la poesía. Algunos de los autores románticos más influyentes de la literatura fueron los alemanes Johann Wolfgang von Goethe y Friedrich Schiller, el estadounidense Edgar Allan Poe, el francés Victor Hugo y los británicos Lord Byron, Walter Scott y John Keats. Al haber puesto el contexto sobre las corrientes literarias que estaremos comparando sobre la mesa, puedo darle paso a la respectiva diferenciación sobre el neoclasicismo y el romanticismo. El neoclasicismo se inspira en el arte y la cultura clásica de la antigua Roma y Grecia. En cambio, el romanticismo fue inspirado por la Revolución Industrial y la Ilustración. Durante el neoclasicismo se dio importancia a la lógica y la razón. El romanticismo le dio importancia a las emociones y la autoexperiencia. En referentes, los escritores neoclásicos usaron un tono calmado y racional. Por su parte, los escritores románticos usaban un tono espontáneo, a veces de mal humor. Los orígenes que podemos ver es que la corriente del neoclasicismo surgió a mediados del siglo XVIII en Francia. Su declive comenzó al mismo tiempo que el gobierno de Napoleón Bonaparte comenzó a decaer. En cambio, el romanticismo se originó simultáneamente en Francia, Inglaterra, Alemania y España hacia el final del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Tuvo su apogeo entre 1800 y 1850. En las obras neoclásicas abundaban los desnudos al estilo griego y las grandes poses. El estudio de las formas, las reglas del trazo y la ejecución fueron muy importantes. Las obras neoclásicas no expresan movimiento, prefieren las poses estéticas, frías y calculadas. Además, eran hasta cierto punto predecibles, seguras y estereotipadas. No había cabida para el individualismo en una corriente donde las normas lo eran todo. Este movimiento fue guiado por la razón. El romanticismo estaba lleno de arrebatos, originalidad, sentimientos, libertad y fuerza. Le dio preferencia a la libre creación, dejando de lado todas las reglas. En cuanto al movimiento en las obras, el romanticismo lo buscaba. Además,
Gracias a las libertades que esta corriente prefirió, las obras en general fueron mucho más individuales, más personales. Entre sus temáticas preferidas estaban la desesperanza, el patriotismo, la libertad y la nostalgia. Podemos notar que pasamos una corriente literaria fría, calculadora, estática y bastante limitada, como fue el neoclasicismo, infundado por sus bases de cultura clásica de la antigua Roma y Grecia, a una corriente sin miedo a explorar sus sentimientos, los sentimientos individuales, el amor a la naturaleza, la validez del sentir humano y el desafío a la racionalidad como lo hizo el romanticismo, marcando un antes y un después para la época, marcando una hora muy diferente a lo que conocemos del romance.